Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, quiero dedicar este video a Luro, a Vincent Valentine TJ, a Depredador de Apóstatas, a Richards, todos aquellos que defienden a la ciudad Watchtower, aquellos que me llaman mentiroso cuando subo videos que ellos no pueden responder y me califican de mentiroso porque no saben cómo responder a mis denuncias que hago en mis videos. Es decir, mentiroso no es suficiente, hay que decir por qué soy mentiroso, pero como yo siempre presento las pruebas y siempre los documento acá en pantalla para que ustedes puedan corroborar lo que estoy denunciando, quiero que estos señores a quien he mencionado me contesten lo siguiente. Este es un tema que ya lo he repetido en otros videos anteriores y lo vuelvo a insistir porque hasta ahora no encuentro que nadie me contesta este interrogante. Voy a repasar esta atalaya del 2008 del 15 de enero, páginas 24 y párrafo 1, que dice lo siguiente: la palabra de Dios identifica a los cristianos ungidos que atienden los intereses de Cristo en la tierra como el esclavo fiel y discreto. Cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Léase Mateo 24, 45 al 47. Esta publicación de la Watchtower del 2008, que se encuentra en el CD-ROM que pueden ver ustedes en este momento en pantalla del 15 de enero, recalca siempre pues que Jesús impresionó a su esclavo en 1918 y vio que estaba haciendo efectivamente lo correcto de dar el alimento oportuno de alta calidad a los domésticos, y con mucho gusto pues los nombró a este esclavo fiel de Mateo 24, 45 al 47 de todos sus bienes para que anunciara las buenas nuevas a las naciones. Lo que no dice esta publicación es desde cuándo este esclavo fiel estuvo suministrando el alimento correcto. Solamente dice que lo halló que estaba dando el alimento correcto a su debido tiempo. Ahora pasamos a otra atalaya donde da la información desde cuándo está suministrando el alimento correcto este esclavo que Jesús aprobó supuestamente en el año de 1910. Vemos ahora acá esta atalaya que vemos en pantalla, que es del 2007, del 1 de abril, estoy dando la fecha, la atalaya de 2007, pero el 1 de abril, página 21 a la 25, de la página 22, párrafo 5. Repito, la atalaya del 2007, del 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5. Y se lee lo siguiente, aquí lo podemos ver. Dice 5. A fin de que pudieran reconocer el tiempo de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos. Uno de ellos está en armonía con la profecía de Malaquías y tiene que ver con la identificación de un esclavo colectivo. Jesús dijo: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24, 3 y 45 al 47. Y abajo dice, recalcando lo que hemos leído antes, en 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por espíritu que, ahí ya dice desde cuándo, ¿desde cuándo? Desde el año de 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de sus bienes en la tierra. ¿De acuerdo? O sea, aquí ya está diciendo que este esclavo fue hallado por Jesucristo dando el alimento correcto durante su inspección en 1918, pero ya dice desde cuándo. Dice vemos acá en el párrafo 5, véanlo bien, desde el año de 1879, claro que es la fecha que se fundó la Watchtower con Russell. Dice, desde el año de 1879 utilizaban esta misma revista, o sea, la atalaya y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Estando después que ese alimento era correcto desde la época de Russell, que fundó la Watchtower en 1879, y que estaban haciendo lo que Dios mandaba, dando el alimento de Dios correcto a su debido tiempo. Perfecto. Ahora veamos acá esta atalaya de 1991, del 15 de agosto, páginas 17, párrafo 18. Empecemos con 18. Dice la bondad de Dios hoy. Dice acá: cuando miró el futuro a los últimos días, el apóstol Pablo advirtió que los hombres no tendrían amor del bien, según Timoteo 3, 1 al 3. Ni siquiera apreciarían manifestaciones normales de la bondad, como la generosidad y las buenas relaciones entre vecinos. ¿Cuánto nos animan pues estas conmovedoras palabras de Oseas capítulo 3 versículo 5? Los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y ciertamente vendrán retemblando a Jehová y a su bondad en la parte final de los días. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en el 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del desierto en Babilonia, en la tierra prometida. Y acá viene lo importante. Dice: en tiempos modernos
empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto de Israel espiritual, o sea, el esclavo fiel y discreto, todos sabemos que el resto de Israel espiritual es la clase que los testigos llaman la clase del esclavo fiel y discreto, formado por 144.000 personas. Y dice, pues, esto se cumplió cuando el resto de Israel espiritual salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Los del resto hallaron que David, su rey, había estado reinando desde 1914 con poder celestial en la persona de Jesucristo, y bajo su supervisión celestial aceptaron con entusiasmo la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Así empezaron en 1919, lógicamente, a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14. Estas buenas nuevas del reino establecido se fabricarán en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está, os repito otra vez, la Atalaya de 1991, de fecha 15 de agosto, páginas 17, párrafos 16 y 17. Para que vean que esto no es mentira, que no son ni mente. Quiero revisar el párrafo 17 que dice: esta profecía de Oseas tuvo su primer cumplimiento, dice, veamos el párrafo 17, tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de la era común, cuando los judíos regresaron del desierto de Babilonia a la tierra prometida. Ahora dice, y en tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto de Israel espiritual, o sea, el esclavo fiel discreto, o la clase del esclavo, que es el Israel espiritual para los testigos de Jehová, salió de la organización de Satanás y empezó a buscar recién a Jehová en forma diligente y su bondad. Y en ese año los nombró para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones, a partir de 1919. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudo Jesús? Hizo hasta ahora, esto lo he subido en varios videos, hasta ahora nadie me contesta. Me dicen, mentirosa la Mazani es mentirosa. Dice así: ¿cómo pudo? La pregunta es la siguiente. Hemos visto pues que Jesús, según hemos visto en estas atalayas, impresionó a la Watchtower en el año 1918, lo nombró como la región verdadera y le encargó de todos sus bienes, porque está dando el evento correcto. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudo Jesús inspeccionar a la Watchtower o a su esclavo fiel de Mateo 24, 45 al 47, si en 1918 estaban formando parte de la organización de Satanás? Lo dice acá bien claro. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto de Israel espiritual recién en el año 1919 salió de la organización de Satanás para buscar a Jehová diligentemente y su bondad. ¿Cómo pudo Jesús escoger a la Watchtower en 1919 si estaba formando parte de la organización de Satanás? Obviamente Jesús ni siquiera los hubiera mirado, simplemente los hubiera rechazado a ese esclavo fiel, que no era nada fiel, sino era infiel porque se había involucrado en la organización de Satanás. ¿Cómo Jesús iba a impresionar algo que ya sabía que estaba formando parte de la organización de Satanás? Era para rechazarlos inmediatamente como un esclavo malo, no como un esclavo fiel, sino un esclavo malo. En realidad, quiero que me expliquen, Luro, Richard, Vicente Valentín, TJ, ¿cómo pudo Jesús inspeccionar a la Watchtower en 1918, tal como ya hemos visto en las atalayas que hemos leído, si en el año de 1919 recién salió ese Israel espiritual, que es el esclavo fiel y discreto, de la organización de Satanás para buscar a Dios recién? Entonces, la otra pregunta es la siguiente. Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo pudo Russell, la sociedad Watchtower, ese esclavo fiel y discreto, empezar a dar alimento correcto desde 1879, si estaba formando parte de la organización de Satanás? Russell, que era el único esclavo fiel discreto, porque todos lo sabemos que él era el único esclavo fiel discreto, si ese esclavo que era Russell estaba formando parte de la organización de Satanás hasta 1918, pues se dice que en 1919 ese esclavo recién buscó a Dios diligentemente. Quiero que me expliquen esa incongruencia. ¿Cómo pudo la Watchtower estar dando desde el año de 1879, tal como ya hemos leído, dando ese alimento correcto y oportuno, si hasta el año de 1918 estaban formando ese esclavo fiel, que es el Israel espiritual que vemos acá, que es el resto del Israel espiritual que vemos acá, estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta el año de 1919, en que recién ese año dejan la organización de Satanás para buscar a Dios diligentemente, y recién en el año 1919, en la primavera, Jesús los nombra como su esclavo fiel para dar las buenas nuevas a las naciones. Quiero que me expliquen esa incongruencia. Esto lo que está diciendo es que Russell está obviamente formando parte de la organización de Satanás. Es indudable, porque si estoy diciendo que el resto de la ley espiritual, que es la clase del esclavo, estuvo formando parte de la organización de Satanás hasta el año de 1919, quiere decir entonces que Russell no estuvo dando el alimento de alta calidad en su momento oportuno, porque era un alimento satánico. Lo está diciendo la Watchtower. Él murió el año 1916 sin haberse convertido, sin haber buscado a Jehová en el año 1919. Entonces él formó parte de la organización de Satanás. Es por eso que la ciudad de Watchtower, y no me dudaría pues que lo rechacen a Russell, porque todas sus doctrinas, como la de la pirámide, Rutherford la calificó después como satánicas.
satánicas. La astrología que aplicaba para hallar sus fechas, las mediciones y la numerología dentro de la Gran Pirámide, pues son consideradas cosas satánicas. El resto de rey espiritual, que la clase de esclavos recién dice que buscó Jehová a partir del momento 19. Espero su respuesta. Muchas gracias.